Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Esta vez compartiremos la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. San Pablo a los Efesios. Efesios 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vez pasada, cuando compartíamos el libro de Efesios, tocábamos el tema acerca de el matrimonio, ¿no? Estaba hablando acerca del matrimonio, acerca de comparando a Cristo con el esposo y la iglesia como la esposa. En el versículo 32 decía: grande es este misterio, del capítulo 5, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respeta a su marido. Ahí en el capítulo 5 estábamos hablando acerca de la vivencia que tenía que tener un cristiano cuando empezaba a conocer la palabra, cuál tiene que ser su vida ya. Y hablamos de varios puntos. Yo anoté esos puntos por si no nos acordamos. Uno es, decía cómo andar en luz. Aquí decía que ser hijos de luz, ¿no? Andad como hijos de luz. Así comenzaba el capítulo 5, ¿no? Y una de las cosas para tener luz, para que se pueda ver que están en luz, tienen que tener unidad. ¿Cómo se sabe que en un lugar no hay luz? Cuando todos están separados, divididos, con diferente pensamiento, con diferente corazón. Por más que están ahí, pero no hay luz. ¿Luz qué significa? ¿Qué entendieron ustedes en estos tiempos cuando hablamos por luz? Manifestación de la palabra. Entonces, cuando en un lugar hay luz, ¿qué hay? ¿Qué manifestación hay? La palabra. ¿Y qué es la palabra? La vivencia, cómo andar, cómo obtener. Entonces, primera cosa que tiene que tener una persona es unidad. Estar unidos, eso significa. Segundo, tiene que tener pureza. Puede ser que seamos muy unidos, ¿no? Eso se puede ver, ¿no? Algunos son muy unidos, pero en esa unidad también que tiene que haber. ¿Y en qué se enfocaba la pureza? La vida de la persona, el comportamiento de la persona con los demás, el trato de la persona. Hablábamos de jóvenes, jovencitos, qué mentalidad tienen que tener. Puede ser que los jóvenes sean muy unidos, ¿no? ¿Pero eso quiere decir que tienen mucha pureza? No. No significa que tienen mucha pureza. Tiene que haber también pureza en esa unidad. Entonces, una congregación muy unida, pero todos, cada cual vive en desastre, desordenado, no funciona. Entonces, una de las claves para andar en luz era la unidad. Segundo, pureza. Teníamos que tener pureza. Y en esa parte era que nos explicaba cómo tenía que ser, cómo tenían que estar los jóvenes, en qué cosas no tenía que entrar. Varias cosas explicamos en el capítulo 5. Pero hay otro punto, y el más importante, uno de los más importantes, andar en armonía, el tercero. Andar en armonía. ¿Y qué es armonía? ¿A qué se le entiende con armonía? ¿Cómo se entendería cuando una persona dice, no hay armonía acá? ¿Qué se entiende? No hay alegría después. Armonía, si no hay armonía, ¿qué significa? ¿Cómo es que dice en Salmo 133? Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en
armonía. Entonces ahí que tenemos que entender la palabra armonía, ¿qué significa? Que pueden entenderse. No significa que todos tenemos que tener el mismo carácter, porque eso es muy difícil, pero sí podemos entendernos, comprendernos. Por ejemplo, si yo soy de un carácter agresivo, entonces para tener armonía las personas conmigo, ¿qué carácter tiene que tener esa persona? Defensivo, o sea, más liviano, ¿no? Entonces si yo soy un carácter agresivo y el otro agresivo, ¿cómo vamos a tener armonía? Por ejemplo, Balbino y Eulalia están discutiendo y Balbino le dice, pea. Entonces si Eulalia dice, no, cuá, entonces, pea. Ahí hay armonía. ¿Qué armonía hay en esa familia? ¿Así se puede ver? No. Entonces uno de los dos tiene que cambiar el ambiente, bajar algunos cambios. ¿Sí o sí? Y muchas veces eso, algunos no quieren, no voy a dejar, voy a permitir. Por eso hay siempre la pelea y choque, grita uno y el otro le grita más fuerte, y el otro, no, en el partido ocurre eso, no fue falta, no fue, venía acá, traiga la pelota, voy a llevar ya mi pelota, y el otro viene y le da un tongo, y qué armonía ese partido, ¿no? Y bueno, en la iglesia también, ¿por qué no puede haber armonía? Porque algunos no quieren ceder. Y si vos decís, y que voy a estar cediendo cada rato, entonces, que si imagínense si todos tenemos que pensar, yo no voy a ceder, él tampoco va a ceder, aquel también va a ceder, entonces, ¿qué armonía va a haber? Tiene que haber los que ceden o no, y tiene que haber los que tienen comprensión. Entonces la armonía comenzaba hablando ya en los últimos capítulos, empezaba diciendo acerca de la esposa, ¿no? Por ejemplo, el versículo 22 del capítulo 5 dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Entonces una de las claves para que en el matrimonio haya armonía, ¿cuál es? Que las casadas estén sujetas a su marido. Esa es una de las claves que tienen que hacer para que haya armonía. Sujeta en las cosas del Señor. No puede ser que si un marido le dice para hacer cosas que no son bíblicas, que no son de Dios, se pueda sujetar. Tiene que sujetarse en las cosas del Señor. A eso se refiere. Y ya, bueno, de eso estaba hablando acá en el capítulo 5, ¿no? Pero el capítulo 6, ya comprendiendo bien la armonía en la familia, el matrimonio, que es el primer lugar donde tiene que haber armonía, ya empieza arrancando acerca de la obediencia que tiene que haber de los hijos a los padres. Primero empieza ahí. Entonces, en una familia, primero la esposa no está sujeta al esposo, no va a haber armonía. Peor, si los hijos no obedecen a sus padres, tampoco va a haber armonía. Miren lo que dice acá el capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así está escrito. La palabra obedecer, yo investigué, es una palabra hipakos en griego. Obedecer quiere decir, lo que está escrito acá es hipakos, cuando dice obedecer. Es una tipo de obediencia. Si no obedeces, te morís, algo así. O sea, depende de esta obediencia para que viva, a eso se está refiriendo. Es una obediencia militar. Quiere decir que lo que Pablo está haciendo entender, que según la palabra de Dios, o que los hijos obedezcan a los padres, es para que tengan vida, para que puedan vivir, está hablando de su vida. Y acá, ¿a qué tipo de hijos se refiere también? A los hijos que dependen de sus padres. No se refiere a cualquier hijo. Los hijos que están todavía bajo el poder de sus padres tienen que obedecer a sus padres para vivir. ¿Entienden lo que estamos hablando? Entonces, ¿por qué generalmente hay problemas en la familia, hay dificultad en la familia? Primer punto, la esposa no es sujeta al esposo, en la palabra. Claro, si el esposo no tiene la palabra, difícil es que la esposa se sujete. ¿Entiendes? Ese es el primer punto. Entonces, si un esposo no tiene nada que ver con Dios, no lee la Biblia, por respeto, la esposa se va a sujetar, hasta un límite nomás. De la misma manera, los hijos, si no pueden obedecer a sus padres, entonces esos hijos tienen la probabilidad de que no vivan mucho. Así está tratando de hacer entender el apóstol Pablo. Y es lo que dice ahí,
Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Porque arriba decía, porque esto es justo. ¿Qué es justo? Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es, la palabra justo viene de las cosas sagradas. Las leyes de Dios están sujetadas a esto. ¿A qué cosa? A que obedezca a tus padres. Inmediatamente después de decir que esto es justo, ¿se fijan en dónde va el apóstol Pablo? Cuando dice que esto es justo, ¿cómo prueba de que es justo? ¿Cuál es la prueba de que obedecer a los padres es justo? Ahí dice el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Yo quería leer Génesis capítulo 3, vamos a mirar Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El primer problema que ocurrió. Génesis capítulo 3. Versículo 17. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste algo que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita sea la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta que Dios le había ordenado algo a Adán para que obedezca? ¿Pero qué hizo Adán? ¿Obedeció o no obedeció? No obedeció. Sino que, aceptando la voz de su esposa, que fue engañada por Satanás, transgredió el mandamiento de Dios. Y por causa de eso, la tierra fue maldita. De ahí comienza el problema con la desobediencia. En Romanos capítulo 5 está escrito que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Así está escrito, ¿no? Por la desobediencia de un hombre, la muerte también alcanzó a muchas personas. ¿Qué es muerte? La separación de Dios. La separación de nuestro corazón de Dios. ¿Por qué? En ese momento el diablo empezó a apoderarse del mundo. ¿Qué pasa cuando un hijo no empieza a obedecer a los padres? ¿Bajo poder de quién queda? Bajo poder del mundo, ¿no? Si los padres dicen, hijo, llega temprano, vení temprano, y no obedece, a otro compañero le dice, no, vamos acá, hay una reunión allá, y empieza a obedecer a su amigo, a su vecino. Entonces esa persona pierde la autoridad del padre y empieza a quedar en autoridad, bajo la autoridad del mundo, bajo la autoridad del sistema. Por eso, ¿por qué muchos jóvenes se pierden hoy en día? Porque no obedecen a los padres. Ahora, la obediencia a los padres, normalmente, ¿a qué se refiere? A las cosas de Dios. Por ejemplo, si un padre le dice, hijo, quiero que robes, ¿el hijo puede hacer? Porque tiene que honrar a su padre y a su madre. ¿Puede robar? Mira, yo según la Biblia, tienes que obedecerme. Así que quiero ahora mismo que te vayas y robes allá a la casa ajena. ¿Puede hacer o no? No, discúlpame, pero no puedo hacer eso. Quiero que mates, quiero que mientas, quiero que hagas cosas que no están permitidas por la palabra. Entonces el hijo no puede obedecer. Porque como dice ahí, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa? Conforme a lo que está establecido por la palabra. Así tienen que obedecer. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia? Quiero mirar más, Deuteronomio 5:16, donde estaba esta palabra. Deuteronomio 5:16. Este es el texto que el apóstol Pablo está usando aquí, en el versículo 2. 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa honra? A ver, ¿hasta dónde nosotros entendemos qué significa honra? Respeta, ¿qué más? La palabra honra significa, respeta, sustenta, cuida, protege, enriquece también. Eso significa honra. O sea que el hijo, mientras viva, tiene que hacer todo lo posible para que sus padres estén bien, mientras él viva, y lo que él pueda, claro, hasta donde él pueda. Ustedes ven que el mundo como está ahora, hay hijos que son multimillonarios, viven muy bien, y cómo viven sus padres, ¿no? ¿Cuál es la vida de sus padres? No, mamá con un poquitito ya está bien. Si ella toda la vida fue pobre, ella sabe vivirlo así, pobremente. Hay hijos que piensan así, mi mamá es pobre, ella así no le gusta vivir. Mientras los hijos viven en enormes mansiones, enormes casas. Entonces, el mandamiento de Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien
sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Este mandamiento es el quinto mandamiento. ¿Cuántas tablas de la ley Dios le dio a Moisés? ¿Cuántas? 2 tablas. Entonces, en una tabla, ¿cuántos mandamientos estaban escritos? 5, ¿no? Y en el otro, 5. Quiere decir que una tabla era exclusivamente para Dios, mandatos exclusivos para Dios, y otra tabla era mandatos exclusivos para las personas, para el prójimo. El mandamiento número 5, ¿en qué tabla está? En el primero. Entonces, honrar a los padres es un mandamiento para Dios, ¿o no? Cuando uno le honra a su padre, ¿a quién le está honrando? A Dios. ¿Por qué? Porque la primera autoridad que un ser humano comienza a tener en su vida, ¿quién es? Sus padres, ¿no? En la primera autoridad es donde empieza a conocer lo que es estar bajo autoridad, con los padres. Entonces, al respetar a tu padre, vos estás considerando que vos estás bajo autoridad, que tenés autoridad en este mundo. Por eso está dentro de ese mandamiento. Y curiosamente, ¿se acuerdan cuando Jesús discutió con los fariseos? ¿Por qué había discutido con los fariseos? ¿Qué habían hecho los fariseos de este mandamiento? Lo habían invalidado, diciendo que si uno quiere servir a Dios, si uno quiere vivir para Dios, ya no necesita honrar al padre o a la madre. Así habían dicho los fariseos. Entonces estaban invalidando un mandamiento de Dios. ¿Eso a Jesús le pareció correcto? No. Imagínense la importancia de esa primera tabla. En esa primera tabla también está, ¿qué otro mandamiento hay? Aquí puedo ver, por ejemplo, no tendrás, el 5:7 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento, ¿o no? Dioses ajenos. ¿Qué son dioses? Poderes, fuerza. Entonces yo como cristiano evangélico protestante, ¿qué pienso? Ay, yo no soy idólatra como esos budistas o esos católicos. Yo no adoro dioses. Yo no tengo Dios en mi casa. Yo solamente adoro al Dios de la Biblia. Pero la palabra dioses aquí no significa imágenes o estatuas. Aquí la palabra dioses significa fuerzas o poderes. ¿Qué es eso? A la pasada le mostré a los niños donde estaba escrito la palabra fuerza. ¿En qué papel? ¿En qué papel estaba escrito? En el billete estaba escrito que este billete tiene fuerza, dice. Cancelatoria es. O sea, con este billete vos podés cancelar cualquier negocio. Así decía. ¿Un papel tiene fuerza o no? ¿Qué creen ustedes? ¿El billete tiene o no tiene fuerza? Mueva a la gente. Mira, te voy a dar esto, vení, te voy a dar. El niño le mandaba, no quiero, te voy a dar esto, le mostraba un 5.000 y ella tiene fuerza o no. Bah, eso llamó la cosa. Y nosotros también, ¿no? Ay, no quiero irme a tal parte, pero cuando sé que va a haber billete de por medio, me muevo. Tiene fuerza. Pero no solamente el billete tiene fuerza, también los deseos, ¿no? Los deseos, las codicias, las ambiciones. Quiero irme demasiado a tal lugar, por ejemplo, de vacaciones a Miami o a tal lugar. Entonces hago todo lo posible, dejo todo porque quiero irme a tal lugar. ¿Eso también es una fuerza o no? Ven ustedes mucha gente que viaja a otros países dejando todo, dejando familia, hijos, todo. Primero porque tiene el deseo de irse y segundo porque el billete tiene fuerza, le empuja. A eso no se llamaría dioses. Ustedes analicen. ¿Cuántas veces alguna fuerza le empujó para alejarse de la palabra, para alejarse de la Biblia? Alguna fuerza que no tiene nada que ver con Dios. Y no creíamos nosotros que estábamos adorando a Dios. Por eso estos 5 mandamientos están hablando de las cosas que a Dios le agrada. Y entre ellos están honrar al padre y a la madre, que es una de las cosas que menos hoy en día la gente considera. Hasta los hijos le hacen renegar a su mamá, le hacen renegar a su papá, le mienten a su mamá. No, mamá no sabe nada, no, ellos no entienden nada, ellos son tontos, no están ahora en nuestra onda. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? 17, ¿no? 16. Honra a tu padre y a tu madre,
como el Señor tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Así está escrito. Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Quiere una persona que le vaya bien? Tenga consideración sobre sus padres primero. Más consecuencia de la desobediencia. Vamos a ver Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es una de las cosas que va a pasar si obedeces todas las cosas que Dios te manda? Te va a exaltar, dice. ¿Qué es exaltar? Se va a poner por encima de todas las cosas. Se va a poner en primer lugar de todas las cosas. Y hay una larga lista ahí de lo que te va a hacer. Pero contrario a eso, ¿cuál es? ¿Cuál es contrario a eso? Vamos a ver el versículo 15. Versículo 15, ¿qué dice ahí? Pero acontecerá, si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y hay que leer todas las maldiciones que dice ahí, terribles, si no quieren obedecer. Entonces, ahora pueden entender por qué la palabra obedecer, que venía de esta palabra hipacos, que quiere decir, si no obedece morirá, obediencia para la vida. Dios está hablando que si no obedeces, corre peligro de muerte. En la guerra está permitido, un soldado rebelde, por ley debe ser ejecutado. Esa es la ley en la guerra. Entonces, este tipo de orden está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, volvamos a Efesios. Versículo 3, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora va por los padres. Dice acá, no provoquéis a ira. Un padre que no tiene instrucción bíblica, que no tiene instrucción de la palabra, que no conoce la palabra de Dios, ¿cómo va a querer educar a su hijo? ¿Con qué método? Garrotazos, gritos, palabras vanas. Haciendo así. Yo se adoro ñupada con garrote. Entonces, solamente ustedes tienen que darse cuenta cuando están provocando ira en los hijos. No es más disciplina. Pero cuando los padres pierden el control, ¿y cuándo se pierde el control? Cuando no se tiene disciplina también bíblica. Ya que a mí me garrotearon desde chico, ¿cuál es la cosa que yo voy a hacer también? Voy a garrotear también. Ya que a mí me dijeron palabrota desde chico, ¿qué es lo que yo voy a hacer también con mi hijo? Voy a decirle palabrota también. Ya que yo me acostumbré a decir de esta manera, me acostumbraron así también voy a hacer. Por eso es importante los padres también entiendan, realmente lo que estoy haciendo es tratando de educarle, o estoy tratando de descargar mi enojo con mi hijo. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Vamos a leer una parte de la Biblia, un acontecimiento que ocurrió. San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2. San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Atienda muy bien lo que pasa acá. Reacción de padres, reacción de hijo. ¿Quién nos puede dar mejor ejemplo que Jesús? Fíjense cómo Jesús desde corta edad ya nos enseña ya cómo tienen que ser padres y cómo que tienen que ser los hijos. San Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. ¿Cómo le encontraron a Jesús después de 2 días? Con los doctores de la ley, fariseos, las personas más entendidas de la Escritura. Así le encontraron sus padres a Jesús. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Quién era el que era inteligente? Jesús, ¿no? ¿Cómo el de 12 años ya podía hablar de igual a igual con los doctores de la ley? Así estaba a su nivel. Pero fíjense lo que pasa acá. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 50, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Recuerdan ustedes cómo fue concebido Jesús? María estaba en un lugar y de repente le aparece un ángel, ¿no? Y le dice: María, salve, muy favorecida, bendita tú eres. Y le aclara: este niño que va a tener será llamado Hijo del Altísimo. Llevará linaje de David su padre y reinará y con vara de hierro. Así le habían hablado, ¿no? Y a José también en sueño, cuando pensaba dejar a su esposa María, le habló: José, no temas en tomar a María, porque este niño es del Altísimo. Habían escuchado ellos esto en visiones y la presencia de ángeles. Pero con el transcurrir de los años, ¿qué pasó? Ellos no tomaron en cuenta estas cosas. Y ellos, ¿cómo le miraban a Jesús? ¿Cómo le estaban criando a Jesús? Normalmente como un niño normal. Por eso lo que ahora estaba haciendo Jesús le pareció extraño, le pareció raro. ¿Cómo él va a estar acá discutiendo con estos fariseos? Discutiendo con estos doctores de la ley. ¿Ustedes creen que María y José tenían el nivel de estos fariseos? ¿Cuál era el nivel de María y José? Ellos siendo de una provincia ya de Nazaret, ¿qué nivel tendrían de ellos? ¿Qué charla podría tener Jesús con María y José? ¿Qué charla? Vamos a hablar, mamá, de la Torá. Vamos a hablar de los profetas. Por más que ellos tenían algunos conocimientos, pero puede igualarse a lo que tienen los doctores. Entonces, cuando Jesús está hablando con estos doctores de la ley, está haciendo la cosa que él tiene que hacer como hijo, tratando los negocios de su padre, ¿no? Involucrándose en los negocios de su padre, que es la palabra, la escritura. ¿Cuáles son los negocios de su padre? La escritura, los escritos. Pero José y María no entienden qué es la escritura. Ay, no entendéis, no le importa, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué puede decirle? Ustedes son uno ignorante. ¿Puede decirle así o no? Ustedes nunca se han puesto a pensar que yo soy el Hijo del Altísimo. Yo tengo que estar aprendiendo la palabra, yo tengo que estar aprendiendo la Torah, yo tengo que estar debatiendo acá con los rabinos, porque ellos muchas cosas no comprenden muy bien. Yo tengo que estar corrigiéndola a ellos. Pero ustedes solamente: ay, mi hijo, ¿dónde está? Mi hijo, ¿dónde está? Eso podía haber dicho Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Versículo 50 dice: mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué es lo que su madre vio? A pesar de que el nivel intelectual de mi hijo es allá, está por las nubes, ¿él qué hace? ¿Qué hace él? Se sujeta a los padres. ¿Qué les parece? Se sujeta a los padres. Entonces, este comportamiento de Jesús que hizo en María y José, ¿qué le hace? ¿Por qué tiene un cambio diferente? ¿Por qué él? Sí, mamá. Eso hacía que su mamá empiece a pensar y a reflexionar ya en quién era él. Realmente, ¿quién era él? Entonces, hijos, ahora si quieren hacer que los papás cambien, entonces sujétense a los padres. Padres, quieren que los hijos cambien, entonces no descarguen su ira. Así está escrito en la, sino mediten en qué cosa de Dios está viviendo su hijo y qué cosa de Dios no está viviendo. Dice más abajo, 52, y Jesús crecía
ya después de haberse sujetado a sus padres, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cuál es la forma de que un niño crezca con sabiduría y gracia para con Dios y los hombres? ¿Cómo tiene que estar? Sujeto a los padres. ¿Cómo creen ustedes que se le ve a un niño que es maleducado, o un joven que es maleducado, que no respeta a su padre, que no le gusta hacer lo que se le dice? ¿Cómo le ve la sociedad? ¿Le ve bien o le ve mal? Que grita hacia los padres: no quiero, no me importa, no quiero saber nada, déjame en paz. Ya, los padres no reniegan por eso. ¿Cómo le ve el vecino, por ejemplo, que vea eso? O ¿cómo ves? Eso es lo peor, es lo que más te choca. Alguna vez no te da ganas de coño un paseo. Algunos dicen así, ¿no? Lo peor que hay es un niño maleducado y rebelde que le contesta a otra persona, especialmente a los padres. ¿Cómo era Jesús? Sujeto. Vivía sujeto. Y esa sujeción hacía que sus padres también tengan otro corazón hacia él. Bueno, volvamos a Efesios. Bueno, versículo 4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso es importante los papás, desde chico, desde un niño desde primera edad hasta los 7, 8 años, lo que tiene que aprender es a obedecer. ¿Puede un niñito así gritar? ¿Puede? ¿Normal? O sea, la naturaleza de los niños, ya ven ustedes, si de chiquitos así gritan, ya saben que son salvajes de chiquitos, ¿no? Realmente los niños son tiernas criaturas, angelitos, son salvajes. O sea, los salvajes, ¿qué hay que hacer? Hay que moldearlos, ¿no? Entonces, mientras va creciendo, tiene que ir siendo moldeado. Pero si crece así, es peligroso, ¿no? Muy peligroso. Entonces, desde chiquititos los niños, su deber es aprender a obedecer. Vení acá, sentate ahí, quédate acá, date allá. Eso nomás tienen que saber hacer. Otra tarea no tienen. Intelectualmente no necesitamos cargarle de sabiduría. Hoy en día en las escuelas se les que Lego, que dado, que cuadrado, que colores, que un montón de cosas, ¿no? Desde kinder, desde preescolar, desde antes de kinder, lleno de así, acá, en la cabeza. Pero el comportamiento, cero. Para los niños gritan allá, ¿no? Los niños lo que tienen que aprender es a obedecer. Vengan acá, siéntense, niños. Y eso es lo que es más difícil con los chiquititos. No quiero obedecer. Por eso es dolor de cabeza para la profesora de kinder. No, los chiquititos. Y cuando tienen la edad de 8, o 7 a 8 años, a ella tiene que ser diferente. A ella no tiene que más ser solamente obedecer, a ella tienen que querer aprender, entender, comprender. ¿Sí? Y a los 13, 14 ya tiene que estar demostrando lo que ha aprendido, con la vivencia ya. Así es la manera que tiene que prepararse un niño, un joven. ¿Es así o no es así? Si la sociedad entendiera esto, diferente serían los niños, ¿no? Los jóvenes, las personas. Pero como no comprenden estas cosas, de entrada el problema son los papás que tienen demasiado idolatría hacia sus hijitos, entonces crean monstruos, crean realmente lo que vemos ahora que hay. Vean ustedes las calles, crean barras bravas, crean niños así. Niños que con el tiempo, en vez de honrar a sus padres, le deshonran. Y eso es la ira lastimosamente de muchos padres después. ¿Por qué si yo te di todo el gusto, te hice todo lo que quería, ahora me tratas así? Pues ya es tarde cuando se da cuenta. ¿Entiendes? Entonces la Biblia nos muestra ese punto. Bueno, versículo 5. Siervos, ahora cambia de rumbo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Y en nuestro tiempo, ¿qué serían siervos? En este tiempo, cuando el apóstol Pablo está hablando, ¿siervo a qué se refiere? A esclavos. Los esclavos en el tiempo del Imperio Romano no tenían ningún derecho de nada. O sea, dice que el gatito o el perrito de algunas personas era más valioso que el esclavo. Inclusive hay comentarios que dicen que alguna vez algunos esclavos de accidente mataba a algún pollito
de algún emperador y por causa de eso era decapitado o ejecutado. Eran más valiosos las mascotas que los esclavos. Los esclavos no valían nada, imagínense, su vida no valía nada, así se le consideraba. Pero ahora acá el apóstol Pablo le está diciendo a estos siervos que cómo tienen que ser con su amo: obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, dice. En este tiempo, ¿quiénes serían esas personas? Los empleados, los que trabajan, los que tienen sus patrones. Pero normalmente, ¿cómo es la característica de los empleados hacia los patrones? Estoy cansado de ser mi patrón. Ojalá que se muera. No quiero saber nada de él. Me reta todos los días. Así es. Y los patrones saben, estos empleados tengo que pelear con ellos, que esto, que aquello. Entonces es terrible. Entonces, si nosotros le enfocamos la época de Pablo, que le estaba hablando a los esclavos que no tienen ningún derecho, que no tenían ningún derecho, y le está pidiendo que sean realmente obedientes a sus amos. En ese tiempo ya es diferente. Ya muchas personas tienen derecho, ¿no? Por más que parece que son empleados, pues tienen derecho. Pueden decir muchas cosas. Pero con más razón debería de aplicarse esta palabra en este tiempo. Pero vemos que no es así. Muchos empleados, ¿qué objetivos están teniendo al trabajar? Robar algo, llevar algo, sacar algo, aprovecharse de algo, robarle tiempo, robarle dinero. Eso es lo que escuchamos siempre en todas partes, ¿o no? De los empleados. ¿Es así o no es así? Entonces Pablo está explicando cómo debe ser el comportamiento de una persona. Qué diferente es cuando en una empresa el patrón se da cuenta que, aunque tal vez no gana mucho, ¿no? Tal vez, como el mundo está así, tiene abuso, pero el patrón ve que este empleado realmente nunca le roba nada, nunca le roba tiempo, siempre está cumpliendo con su deber. Sí o sí va a decir, empleados como eso hay pocos. Así va a decir, muchos patrones van a tener esa mentalidad, pero lastimosamente la sociedad no aprende más, porque la mayoría ya se ha dedicado a la vagancia. El patrón le dice, mira, me parece que hiciste mal esto, y te voy a salir a la ONU, a las Naciones Unidas, voy a tener que mandarte. No se le puede decir nada. Las personas cada día están más ensoberbecidas. Y bueno, acá está tu renuncia a retirarte. Me voy, trabajo, hay millones, y ahí se ve que un vago más en la calle. Esa es la realidad. ¿Por qué hay tantos delincuentes asaltantes? Porque la persona no quiere más. No es muchas veces ni por el sueldo que renuncia a su trabajo, sino porque no le gusta que le digan nada. O sea, la verdad o no. No sirviendo, versículo 6, al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es sirviendo al ojo? Solamente cuando le ve, hace bien las cosas. Y cuando no está, por fin, vamos a descansar. Sí, nosotros podemos vivir así, ¿no? Podemos hacer así, pero Dios está observando, ¿no? La vida de esa persona. Si está refiriéndose hasta al siervo, hasta al empleado, y empezaba primero con la esposa, después los hijos, ahora los empleados, está mostrando el apóstol Pablo realmente cómo tiene que ser un nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia que tiene que tener en la sociedad? Comenzando de la esposa, los hijos, los siervos y también los amos. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay una historia que voy a comentar nomás. ¿Se acuerdan de Raquel y Lea? Cuando Jacob vino ahí en la región de su tío Labán, Raquel estaba a punto de dar de beber a sus ovejas y Jacob le vio. ¿Qué hizo Jacob cuando le vio a Raquel? En ese momento, ¿se enamoró de ella o no? Se enamoró totalmente y lloraba, esta es la mujer de mi vida, con ella yo quiero casarme, con ella yo quiero vivir, esta es la felicidad de mi vida, así él tuvo en su corazón. Entonces cuando hizo el trato con su tío, él dijo, voy a trabajar por esta mujer 7 años. 7 años trabajó, y dice que le parecían como poco. ¿Por qué le parecía poco? Porque le amaba mucho, le amaba demasiado. Bueno, finalmente llegó el gran día, el día de la boda. Emocionado, ay, por fin llegó el día de que voy a tener a la mujer que amo. Entonces llegó la boda. En ese tiempo ellos usaban todo velo, ¿no? No usaban
no se veía la cara. Entonces llegó la boda, se hizo todo así, después fueron ellos de luna de miel. Entonces a la noche él estaba con su esposa, pensando que era Raquel. A la mañana siguiente, cuando se despierta, ¡ay, qué día más emocionante! ¡Qué noche más especial la pasé con la mujer que amo! Después, no sé, mi vida, y la otra se da la vuelta y, ¡hola! ¡No! ¿Quién era? Lea. ¿Y Lea cómo era su cara? ¿Linda o fea? Fea, dice. ¡No! Imagínense cómo se sentiría una mujer que así le diga, ¡yo no quería esta cosa! ¿Por qué? Y se fue. ¿Por qué me hiciste así? ¡Tramposo! Yo no le quiero a esa mujer. ¡Está fea! Yo trabajé por Raquel 7 años. ¿Cómo se habrá sentido Lea en ese momento? Ay, una mujer, ¿cómo se sentiría? Por más fea que sea, porque así alguien le trate, ¿no? Terrible, ¿no? Debe ser la dignidad tirada por el suelo. Pero ella estaba ahí callada, ¿no? Finalmente, él decide otra vez, bueno, si quiere la otra, trabaja otros 7 años más. Son 14 años y finalmente se casa con Raquel. Y en la Biblia dice que Lea, ¿cómo era tratada por Jacob? ¿Cómo le trataba a Jacob? Le menospreciaba, dice. Andaba ahí de bracito con Raquel y a Lea le dejaba por ahí. No le hacía caso. No le consideraba su esposa. Todos los gustos, todos los placeres, ¿para quién? Para Raquel. Todos los mimos, caprichos, todo para Raquel. Y Lea mientras ahí tirada. Pero a pesar de eso ella iba teniendo hijos. Finalmente Raquel no podía tener hijos y una vez Raquel le reclama, dame hijo, me muero, le dice. Le crea problemas a Jacob. Dame hijo, me muero. Yo no puedo, yo no soy Dios. Al final un día dice que venía el hijo de Lea, se llamaba Rubén, y traía unas plantas, no sé, unas plantas mandragoras, dice ahí, afrodisíacas, para poder tener más, tal vez, no sé qué creencias han tenido con esas plantas. Pero lo que sí que Raquel quería estas plantas era para poder tener más, tal vez, fertilidad, ¿no? Dame por favor las mandragoras de tu hijo. Y no, ¿cómo me haces? Ya me quitaste mi marido, ya me pides las mandragoras de mi hijo. Bueno, te voy a dar un trato, te voy a alquilar. Te voy a prestar por esta noche mi marido. Imagínense lo que está diciendo, te voy a prestar si me prestas tu mandragora. Entonces, Lea aceptó, ¿no? Sí, aceptó. Es como, ¿cómo se puede decir? Hacen ya, hasta sitio de Yanga le busca a su marido Jacob. Qué miserable que le alquila. Después le ve a Jacob por ahí, Jacob, vení un poco acá. Hoy vos tenés que quedarte conmigo porque yo te alquilé. Imagínense, es su esposa, pero él le dice, te alquilé, así que por ley me corresponde hoy. Ay, bueno, si no queda otra, si es por ley, ¿qué voy a hacer? Hasta de esa manera Lea era tratada. Finalmente, cuando están yendo para la tierra, junto a su padre otra vez Jacob, ¿qué pasa con Raquel? Muere por el camino y es sepultada en un lugar que se llama Belén. Ahí es sepultado. Después de mucho tiempo, Lea también muere. Y Lea es sepultada en la tumba que compró Abraham, donde estaba sepultado Abraham, su esposa, Isaac, su esposa. Ahí es sepultada Lea. Después, ya cuando Jacob era viejito, ya iba a morir, le pide a sus hijos que le sepulten al lado de ¿quién? De Lea. Quiero que me sepulten al lado de Lea. ¿Acaso el amor de su vida no era Raquel? ¿Acaso no le extrañaba a Raquel? Pero ¿a dónde quiera que le sepulten? Al lado de Lea. Y al final Lea se quedó sepultada en la eternidad con su marido. Entonces, ¿esto qué significa? Una persona que ha servido a Dios, a pesar de todas las humillaciones, a pesar de todos los menosprecios, a pesar de que nadie le hizo caso, a pesar de que nadie le honraba, pero el final, la honra es para esa persona. Contrario, una persona que solamente buscaba que se le haga su capricho, que la gente le haga caso, nadie me hace caso, nadie luego me dice nada, al último tiempo queda sola. Que todo se le daba para llenarle su capricho, se queda sola. El cristiano también que solamente buscaba honra, buscaba que le feliciten, buscaba que le aplaudan, buscaba que le reconozcan, buscaba que le digan, sí, sos gran siervo, hiciste grandes cosas. Al final se queda solo.
Con la persona que hacía para servir a Dios, por el servicio de Dios, recibe la honra. ¿De los hijos de quién salió el Mesías? ¿De Raquel? ¿De los hijos de quién? De Lea. ¿Quién era el hijo de Lea? Judá. Sí, Judá era el cuarto hijo de Lea. El pueblo judío, ¿de dónde salió? De Lea. O sea, la honra de Lea continuó. La honra hacia Lea hasta hoy se puede recordar. Si nosotros queremos pensar, el pueblo judío existe todavía. ¿Quién era la mamá de Judá? Raquel. Lea, la menospreciada. Hasta ahora Dios le está honrando. Sí, la Biblia dice aquí. Esto es lo que significa esto. Versículo 7. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Como al Señor y no a los hombres. Si una persona va a fijarse, yo sirvo, yo hago y nadie me honra, entonces no tiene buena voluntad. Está sirviendo al hombre, está esperando que alguien le felicite. Que dale felicidades, hermano, felicidades, qué bien, qué bueno hiciste este trabajo, realmente sos especial. Entonces, para Dios no tiene honra esa persona. Si una persona para Dios está haciendo las cosas, va a ser honrada eternamente. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué cosa dice acá? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Quién es lo que te tiene que premiar? ¿El hombre o Dios? ¿Por qué se sienten mal algunos? Cuando nadie le llama. Algunos hermanos dicen, nadie luego me llama, nadie luego me busca, nadie luego me hace caso. Y ya se amargan en su casa. No, en la iglesia son todos unos hipócritas. Nadie le interesa mi vida, nadie le importo. Así pasan pensando. Siendo que nosotros teníamos que ser al revés. Nosotros tenemos que estar sirviendo sin esperar recibir nada. Acá. ¿Por qué? ¿Para cuándo está reservado nuestro galardón? Había una historia de un predicador que se fue 20 años a África. No sé si escucharon, bueno, escucha otra vez. 20 años en África, él vivió ahí entre los africanos, sufriendo toda su vida. Y un día dice que él regresó por fin, después de 20 años regresaba de viaje a Estados Unidos otra vez, en el barco. Esto era en la época de antes. Y con él venía el presidente Roosevelt de Estados Unidos, que se había ido también a África de vacaciones durante 15 días y se fue de vacaciones de cacería. ¿Qué le parece? Y se fue de cacería y había traído un rinoceronte que había cazado como trofeo. Entonces de repente él miraba que llegaban al barco ahí en las costas de Nueva York, llegando ahí, y el recibimiento para el presidente era grandioso. Ahí lleno de gente. Bienvenido presidente. Héroe presidente por haber matado a un rinoceronte. Héroe. Grande le recibían. Y después él sale bajando ahí, ¿no? Nadie. Sus hijos ya habían crecido todo. Ya sabía su esposa hace mucho que la había abandonado. Su esposa la abandonó cuando estaba en África. Y él llega, ni sus hijos, ni sus congregantes, ni los miembros de su iglesia, nadie le vino a recibir, porque todos se habían olvidado de él. Nadie sabía nada de él. Caminando por la calle, no tenía nada. Llegó a su casa donde iba a vivir. Nadie le llamó. Pasó un día, 2 días, y qué raro el presidente que solamente por cazar un león, un rinoceronte, así le decía. Entonces él se quejó de Dios. ¿Por qué yo llego a casa y nadie me recibe? Le decía a Dios. ¿Por qué yo llego a casa y nadie me considera? 20 años te serví, Dios. 20 años perdí todo, mi familia, todo, y nadie me recibe cuando llego a casa. Y esto él nomás entendió, no es que le vino, pero él entendió, una voz le vino, una voz en su mente. ¿Quién te dijo que llegaste ya a tu casa? ¿Quién te dijo que llegaste ya a tu casa? Todavía no llegaste a tu casa. ¿Cuándo va a llegar a su casa él? Cuando esté en el reino preparado. Ese es el problema de muchas personas, que quieren aquí recibir el galardón. Pablo decía que se me está preparando un galardón. Estoy ansioso de recibir mi galardón.
su estado actual como era en ese momento. Acá cuando estaba escribiendo esta carta, ¿cómo él estaba? Encarcelado en un calabozo y esperando ser ejecutado. Así él estaba, esa era su condición, pero ¿cómo él hablaba? Como si tuviera esperanza. Hermanos, tengan esperanza, tengan esperanza. Así él hablaba. Ese debe ser el corazón de realmente los que han nacido de nuevo. Si su esperanza está en el mundo, entonces siempre van a ser desdichados, porque el mundo no ofrece esa paz. Momentáneamente sí, pero al final desdicha nomás. Finalmente, versículo 9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No sé, tal vez acá no entramos en esa línea. ¿Quién acá es amo? Pero algún día, no sabemos, llegan a ser algunos empresarios, algunos llegan a ser patrones. Tengan cuidado cómo le trata a la persona que está bajo su servicio. ¿Con qué condición? ¿Cómo le consideran? Ah, este es un empleaducho, mi empleado. Tengan cuidado. Piensen que a ese empleado que ustedes están contratando, ustedes están pagando, y ustedes están queriendo menospreciar por esa razón, Dios le considera igual que a nuestra vida. No, para Dios no es diferente. No porque yo le estoy pagando, soy superior a Él. Para Dios no es así. Para Dios es igual que yo. Así está diciendo. Pero hay muchas personas que por tener la capacidad de tener empleados, ya piensan que pueden menospreciarle a otra persona. Pueden tenerle en poco. ¿Es así o no es así? Porque el Dios le ha dado tal vez más capacidad, más dinero, más al poder, ya pueden hacerle sentir a otra persona como menos. Y eso especialmente ocurre mucho en nuestro alrededor. El menosprecio a otras personas porque está trabajando como empleado. Acá, ven acá, muerto de hambre, ¿qué se cree? Dios está mirando todo. Dios va a hacer su juicio con toda esa persona. Por eso nosotros nunca tenemos que considerar menos a otra persona en nuestros corazones. Amén.